Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a resolver un ejercicio que involucra manejo de cadenas en C. El mismo pide escribir una función que reciba una cadena y la convierta en mayúsculas. Entonces en la primera parte vamos a concentrarnos justamente en cómo capturar la cadena y hacer algunas observaciones básicas para luego pasar a la función que haga la conversión a mayúsculas. Ok, entonces acuérdense que una cadena en realidad es un arreglo o un vector de caracteres. Entonces lo definimos como tal y tenemos que darle su tamaño. Vamos a poner un tamaño máximo de 100. Acuérdense que todas las cadenas, si yo voy a escribir aquí un ejemplo, si o sea, se ponen en comillas dobles, entonces si mi cadena es hola, ¿qué tal? Entonces, en realidad, la convención, digamos, que se utiliza en C es que al final de la cadena se agrega un carácter más. O sea, aquí en realidad vamos a tener un vector de caracteres, ¿no?, donde cada símbolo es un carácter, incluidos los espacios. Y al final, después de esta última L, se agrega otro carácter, o sea, se considera esto como un carácter el barra invertida cero, que simboliza el final de la cadena. Ok, entonces cuando ponemos el tamaño máximo de una cadena tenemos que considerar también el carácter de terminación, ¿verdad? Entonces es un punto importante. Entonces si por ejemplo dice que consideremos cadenas, por ejemplo considerar nombre, apellido y demás, que pueda considerar 20 caracteres distintos, 20 caracteres de tamaño, ¿verdad? Entonces le ponemos aquí un tamaño de 21 para considerar ese carácter de finalización. Ok, entonces ahora tenemos dos funciones principales para capturar cadenas. Ambas están en stdio.h. Uno es el scanf que venimos empleando. Entonces es porcentaje s ahora. Y en el caso de los vectores, bueno, en el caso de las cadenas, no se pone, se llama cat nomás, no se pone el ampersand cadena. No se busca la dirección de la cadena. Cuando hagamos puntero vamos a hablar sobre ese tema, ¿verdad? Por lo pronto, solamente ponemos el nombre de la cadena. A diferencia de las variables simples que poníamos ampersand y el nombre de la variable. Ok, ahora para imprimir una cadena, si quiero solamente capturar y mostrar en pantalla, entonces también corresponde el porcentaje S para mostrar una cadena. Ahí le voy a poner un salto de línea antes y después, o voy a poner lo siguiente: la cadena ingresada fue, y que me muestre la cadena. Así como con porcentaje D me mostraba un número entero, porcentaje F un punto flotante, porcentaje S me muestra la cadena y pongo su nombre. Ok, entonces voy a probar hasta ahí. Mm, claro, le puse cadena. Le cambié cat, pero no le cambié acá cadena. Ok, entonces aquí le puse el mensaje para que cargue la cadena. Entonces le voy a poner ingrese la cadena. Siempre es bueno que pongamos en contexto al usuario. Ok, entonces ingrese la cadena y voy a escribir hola, ¿qué tal? Pero ¿qué pasa? Dice la cadena ingresada fue hola. El scanf en realidad nos toma hasta que encuentre, o sea, cuando lo tratamos de leer como cadena, toma esa cadena hasta que encuentre un espacio, una tabulación o el enter. Entonces, entre hola y qué hay este espacio, entonces el scanf toma solamente hasta ahí. Eso es súper importante para cadenas y también después para cuando veamos archivos. Ok, entonces si yo quiero capturar toda la cadena, incluidos los espacios y tabulaciones que haya, hasta que haya un enter, entonces tengo que usar la función gets, que también está en stdio.h. Entonces la sintaxis de gets, lo voy a comentar. Entonces gets y cat. Okay, ahora vuelvo a ejecutar. Entonces, hola, ¿qué tal? Y sí, la cadena ingresada fue hola, ¿qué tal? Si vamos a probar con la tabulación, hola, ¿qué? Y toma hola, que y acá nos imprime la tabulación, ¿verdad? Entonces el enter es el carácter finalizador. Ok, entonces ahora ya tenemos toda la cadena y tenemos que transformar. Entonces voy a definir una función que se va a llamar convertir a mayúsculas o mayús. Ok, como primera observación es que no devuelve nada de esta función. ¿Por qué? Porque le vamos a enviar
el vector, o sea, la cadena es un vector de caracteres, le enviamos al vector, entonces los cambios que se hagan en ese vector se van a reflejar en el vector original. O sea, los cambios que se hagan en esta función, mejor dicho, se van a reflejar en el vector original. ¿Verdad? A diferencia de las variables simples que si alterábamos el valor en la función, no se alteraba el valor en la variable original, ¿verdad? Porque si es una copia de valor. Pero cuando damos punteros vamos a ver por qué esa diferencia. Entonces aquí le ponemos char cadena. A este sí le voy a llamar cadena. No le pongo nada dentro de los corchetes. Y otra observación es que generalmente cuando pasamos un vector de números, tenemos que pasarle también su tamaño, ¿verdad? No hace falta que ustedes pasen el tamaño máximo de la cadena. ¿Por qué? Porque la cadena puede tener 1000 elementos también, pero lo que realmente se carga, o sea, ustedes están poniendo acá un espacio máximo, lo que realmente se carga es hasta que haya un barra cero. O sea, pueden haber un montón de elementos después de la cadena, pero eso ya no le importa hacer porque el carácter de finalización es el barra cero. O sea, sí, cat va a seguir ocupando ese espacio que reservamos, pero lo que nos interesa leer es hasta que encontremos un barra cero. Entonces no hace falta enviar el tamaño máximo, sino que justamente este carácter de finalización es lo que realmente nos importa a la hora de hacer nuestros algoritmos y nos sirve como referencia. Ok, entonces aquí definimos un contador y hacemos, o sea, aquí podemos hacer que sea igual a 0 para indicar la primera posición de nuestro vector de caracteres. Entonces preguntamos, mientras la cadena en la posición i sea distinto al carácter de finalización, o sea, aquí preguntamos lo siguiente, ya llegamos al final de la cadena o aún no llegamos, bueno, estoy tratando de poner en forma positiva ahora, pero se entiende la idea. Ahora, si no llegamos al final de la cadena, entonces, o sea, mientras no lleguemos al final de la cadena, va a seguir en el while, ¿verdad? Ok, entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si, si por ejemplo, para probar qué tal funciona, yo digo, voy a imprimir el carácter. Entonces voy a imprimir cadena y un enter, por ejemplo. O sea, inclusive, sí. Y acá le voy a llamar convertir a mayúsculas y le envío la cadena cat. Así le llamo a la función de acuerdo a lo que yo definí. Entonces le paso únicamente la cadena. No hace falta especificar el tamaño porque voy a en realidad tomar la referencia si estoy en el carácter de finalización o no. Ok, entonces aquí, hola, ¿qué tal? Ah, y eso es porque me olvidé justamente de aumentar el valor de i. Entonces siempre me imprime h. Ok, ahora sí. O sea, con esto del i más más lo que hago es pasar a la siguiente posición. Entonces lo que quiero hacer aquí es imprimir letra por letra. Entonces imprime hola, espacio, qué, espacio, tal. Y el barra n. Ok. Entonces, o sea, justamente este barra n. Ahora lo que tengo que hacer es justamente para cada letra, o sea, aquí ya me aseguro que estoy visitando cada una de las letras de la cadena, pero acuérdense que puede tener espacios, inclusive puede tener otros caracteres que no sean, o sea, inclusive puedo escribir ya así, ¿verdad? Hola, que 1, 2, 3, 4, tal. O sea, pueden haber letras que no sean minúsculas. Hasta lo anterior había probado solamente cadenas con letras minúsculas, pero pueden haber letras mayúsculas, números, espacios y otros caracteres, ¿verdad? Por ejemplo, porcentaje. Entonces, a esas letras, a esos caracteres que no sean una letra minúscula, no los voy a cambiar. Entonces, lo primero que tengo que preguntar es si la letra es una minúscula. Ok, entonces, ¿cómo pregunto eso? De la siguiente manera. Entonces, pregunto, cadena en la posición i es mayor o igual a a. Acuérdense lo siguiente, en la tabla ASCII tenemos que la a minúscula vale 97. La b minúscula vale 98. Y así se va secuencialmente, ¿verdad? Hasta la z. Ok, entonces, si nosotros hacemos una pregunta así, o sea, cadena de i va a ser un carácter. Entonces, si ese carácter es mayor o igual que a, en realidad estamos preguntando si ese valor es mayor o igual que 97.
Como siempre, no hace falta que ustedes se recuerden exactamente el número. Pero empieza, o sea, cuando comparan los valores de dos caracteres, en realidad comparan los valores numéricos de su representación en la tabla. Entonces, aquí preguntamos si justamente el carácter de cadena I es mayor o igual que A. Y además, para que sea una letra minúscula, tiene que ser menor o igual a el carácter Z, que es el final. Entonces, si la cadena I está entre la A, o sea, es mayor o igual que A, pero menor o igual que Z, significa que estamos ante la presencia de una letra minúscula. Entonces, solamente ahí vamos a hacer una modificación. ¿Y cuál va a ser la modificación? Justamente vamos otra vez a revisar la tabla para visualizar lo que vamos a hacer. Entonces, si la A mayúscula es 65 y se cumple lo mismo, la B mayúscula es 66 y la C mayúscula es 67. ¿Ok? Y así va secuencialmente. Entonces vemos que la distancia entre una A minúscula y la mayúscula es la misma que la B minúscula y la B mayúscula, la C minúscula, la C mayúscula y así. O sea, la distancia es una constante. Ok, entonces esa información nosotros vamos a usar para convertir. Que nosotros queremos pasar de minúsculas a mayúsculas. Ok, entonces el nuevo valor de cadena de I va a ser el valor que ya tenía más lo siguiente. Vamos a posicionarnos en la letra A minúscula, ¿verdad? Y nosotros queremos pasarlo a A mayúscula. Entonces, lo que tenemos que restarle a mayúscula es la diferencia entre, o sea, tenemos que restarle la diferencia entre la A minúscula como carácter. Cuando escribimos como carácter, en realidad estamos usando el número que es 97 menos A mayúscula, ¿verdad? Entonces, a la A minúscula le restamos esto y obtenemos la A mayúscula. Entonces, escribimos A menos A mayúscula. Entonces, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista matemático, luego, si esto es una A minúscula, perdón, aquí tiene que ser un menos. Si esto es una A minúscula, entonces le resto la otra minúscula me da 0. Y menos con menos da más, entonces convierte en A mayúscula. Pero como esta diferencia es constante para todas las demás letras, no importa que tengan cadena su I, restándole este valor que es la distancia entre una minúscula y su correspondiente mayúscula, con esto ya convierto a mayúsculas esa letra y eso vamos a probar ahora. Ok, entonces aquí me marco un error, me faltó el punto y coma y ahora escribo otra vez. Voy a escribir caracteres que ya estén en mayúsculas. Voy a ponerle acá uno así. Ok, y ahí dice la cadena ingresada fue, bueno, en realidad ya está en mayúsculas y está hola, que los números dejó igual. Aquí también está el 1, pero todo el resto de mayúsculas. Entonces voy a probar lenguaje de, voy a poner un porcentaje acá, programación. Ok, y ahí me sale la respuesta, lenguaje, el porcentaje me dejó igual, los números también, solamente modificó las letras minúsculas. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que le puse en el if. Solamente va a modificar el carácter si están entre una A minúscula y una Z minúscula. Entonces los puntos importantes aquí son que la A, o sea, cualquier carácter en la tabla tiene una representación numérica. Entonces cuando yo hago operaciones como comparación, resta y demás, o sea, cada vez que aparece una constante de tipo carácter, en realidad es el número que le corresponde en la tabla. Entonces con eso podemos hacer varias transformaciones. Por ejemplo, un carácter que representa un dígito al número o el número al dígito como carácter, una minúscula a mayúscula, la mayúscula a minúscula, o sea, muchos tipos de operaciones en cadenas podemos hacer con ese razonamiento. O sea, ustedes ponen un carácter y ese carácter en realidad cuando ponemos en el código es un número. ¿Y qué número corresponde? Al número correspondiente en la tabla, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. O sea, como ven aquí en el código, no necesité memorizar cuánto valía A minúscula y la A mayúscula. O sea, simplemente usé el carácter y eso en realidad ya convierte al número. Entonces para convertir a minúsculas es algo muy similar.
Entonces acá voy a poner minúsculas. Entonces, ¿entre qué letras van a estar? Entre la A mayúscula y la Z mayúscula. Eso es lo que voy a modificar en minúscula. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Que ahora en vez de ir de la minúscula a mayúscula, quiero ir al revés. Entonces, puedo cambiarle acá el sentido o cambiarle acá las letras, ¿verdad? Entonces mejor le cambio aquí nomás el signo. Ok, entonces con eso convierto a minúscula y lo voy a probar con la misma cadena. Entonces voy a cambiar los mensajes. La cadena min y sale a poner mayúsculas primero y la cadena en minúsculas. Entonces acá le voy a cambiar también. Ok, ya está. Ahora voy a probar hola, guión, porcentaje, número, qué tal. Entonces aquí salen las respuestas. Hola, ¿qué tal? Y después todo en minúscula, hola, ¿qué tal? Todo lo que no sea tanto mayúscula o minúscula no lo modifico, ¿verdad? Independiente, o sea, dependiente de qué función esté utilizando, ¿verdad? Entonces con esto funciona correctamente nuestro programa. Vimos cómo pasar de una cadena de minúsculas a mayúsculas, inclusive vimos lo viceversa, ¿verdad? O sea, la viceversa. Ok, con esto entonces terminamos nuestro programa. Espero que les sirva este video y nos vemos en el siguiente.